El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Proverbios 24 del verso 30 al 34 dice: pasé, caminé junto a la viña del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto, desprovisto de entendimiento, del hombre sin cerebro. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, los matorrales, las ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Este hombre es un perezoso, un ocioso, negligente y falto, desprovisto, carente de entendimiento, sin cerebro, como decimos. Su viña estaba llena de espinales, de espinas, y las espinas no dejaban crecer las vides, por lo tanto no había fruto. La cerca estaba totalmente, íntegramente destruida. Mientras el labrador duerme todo el día, vive cabeceando, convirtiéndose en un proverbio entre quienes lo conocen. No tiene tiempo para atender sus labores, por eso duerme que duerme. Ahora podríamos decir chatea y chatea. Los espinos son los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas. Mateo 13, 22. Afirma la Escritura que la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen, a los que atienden el mensaje. Pero los negocios de este mundo les preocupan, les impacientan, intranquilizan demasiado, exageradamente. Y el amor, la pasión por la riqueza los engaña. Todo eso ahoga, sofoca, asfixia, mata el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Marcos 4, verso 19. Dice: pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado. El amor a la riqueza los engaña y su deseo es poseer todas las cosas. Todo eso entra en ellos y ahoga el mensaje y no los deja dar fruto. Esa es la manera más eficaz para ahogar el mensaje, porque quien está pensando solamente en negocios y en negocios no produce nada, ningún fruto, porque tiene una fatiga constante de las cosas materiales. Pero eso no es todo. Hay un enemigo que acecha y son las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas no dejan dar fruto. Cantares 2:15. No es solamente la pereza, no es solamente el amor a la riqueza, al trabajo, al negocio, que no deja dar fruto. También las zorras pequeñas no dejan dar fruto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne.
Si la cerca está destruida, la protección está destruida, fácilmente pueden entrar las zorras. Las zorras grandes persiguen el fruto de la vid, pero las zorras pequeñas tienen la particularidad de quebrar las ramas de la vid. Entonces, el daño causado por las zorras grandes se puede recuperar más fácilmente que el causado por las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son los pequeños pecados, las debilidades no juzgadas, quizá un mal hábito que no te incomoda, una mirada lasciva continuamente tolerada. No son grandes pecados, porque en su mayoría son internos, pero sí son pecados peligrosos, porque arruinan el fruto cuando está en cierne, es decir, cuando está comenzando a florecer la vid y a salir las uvitas pequeñas, es cuando la zorra entra y daña la planta. El fruto pequeño también debe ser cuidado. Y las zorras pequeñas ocasionan un gran daño, un daño tremendo en una persona que comienza a resucitar en Cristo. Justo en ese momento es peligroso. Por eso dice la Escritura, cazadnos, porque es un llamado colectivo, porque solos no podemos vencer. Necesitamos de la comunión e intimidad con Dios. Y también necesitamos de los hermanos mayores en la fe para que nos cuenten cómo lograron salir o atacar estas zorras pequeñas y también nos ayuden a nosotros a lograrlo. ¿Cómo podemos atrapar las zorras pequeñas? Fíjese que las zorras pequeñas atacan la visión del cristiano. Lamentaciones 5:18. Dice, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. El monte de Sión es tipo de la alabanza y comunión con Dios. Cuando descuidamos este monte, cuando dejamos de orar, cuando dejamos el altar de adoración, la zorra ataca para entenebrecer, para apagar el espíritu, para nublar la visión. Y como creyentes sabios debemos prevenir algunos errores. El primer error es pasar por alto las cosas pequeñas. Cuando pasamos por alto las cosas pequeñas, es como caminar en un lugar hermoso con una piedra en el zapato. Esa piedra, aunque sea arena, por pequeña que sea, va a dañar nuestros pies. Es también como mirar el amanecer o el atardecer con conjuntivitis en los ojos. No se puede mirar. ¿Por qué? Porque los ojos están nublados y cualquier luminosidad molesta. 2. El segundo error con las zorras pequeñas es olvidar que estas cosas, aunque son pequeñas, tienen la capacidad de crecer. Una mentira blanca tiene la capacidad de convertirse en un gran engaño. Una pequeña ofensa tiene la capacidad de convertirse en una gran raíz de amargura que contamina a muchos y puede llegar hasta un asesinato. 3. El tercer error es ignorar que las zorras pequeñas nacen o están en el interior del hombre.
Las cosas grandes son solo el reflejo de lo que hay por dentro. En la época de Jesús los religiosos eran muy estrictos con las leyes. Y el que era tomado o encontrado en una falta o en la falta del adulterio debía pagar con la muerte. Era apedreado públicamente. Por eso Jesús habló de todas estas zorras pequeñas que se pasaban de un lado a otro y comenzó a cazarlas. Y dijo a sus oyentes, Mateo 5, 27 al 28. Cometía una persona adulterio y los mataban a pedradas. Pero Jesús comenzó a cazar las zorras pequeñas y les dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Los fariseos enfatizaban la ley diciendo, no matarás, y el que matare será culpable de juicio. Jesús fue a cazar una zorra pequeña y les dijo, cualquiera que se enoje con su hermano o contra su hermano será culpable de juicio. O sea que Jesús iba a las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas no se quedan pequeñas, crecen y pueden destruir la vida de un cristiano, aunque tenga buenas intenciones. ¿Cómo se define el término zorra? Zorra viene del hebreo, es un animal solitario que cava sus madrigueras, vive en las ruinas solitarias, es astuta, maliciosa, pícara, celosa de su seguridad y le encantan las uvas. Viña era un terreno plantado de vides, se sembraban en una colina donde se establecía una cabaña o una torre. Ahí vivía el atalaya, quien era el guardián. Por eso Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas y le dijo, un hombre plantó una viña, le puso la cerca a la viña, construyó el lagar, levantó la torre para vigilarlo, lo hizo todo. Y luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. La viña era protegida por paredes, por cercas, por vallados, aún vallados de piedra. En Números dice que el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho en el camino de los viñedos y esa tenía paredes de piedra. Ahí fue cuando le apretó la mula las piernas a Balaam. El Salmo 80:12 dice, ¿por qué has derribado su cerca dejando que le arranquen uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza, los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. La viña del Señor somos cada uno de nosotros. Las vides improductivas se eliminaban. Cada 7 años las viñas se dejaban como un barbecho. Se dejaban que crezcan nomás y nadie las podaba. Éxodo 23:11. Dice, pero en el 7º año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella. Y para que los animales salvajes coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y con tus olivos. Cierne significa floreciendo. Cuando la planta estaba en ciernes, quería decir cuando la planta estaba floreciendo. Y aparecían las flores y eso echaban fruto. Ese tiempo de la vid es un tiempo bien precioso y fragante, dice el diccionario bíblico.
Y eso es como la promesa de Dios para la condición de la iglesia. Una vid que crece o una higuera que crece tiene paz, porque Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces hay una analogía, una similitud parecida a una vid. Estas zorras pequeñas tipifican demonios que echan a perder las viñas, la familia, la iglesia. Porque cuando encuentran oportunidad o puertas abiertas, ellos entran y entran a destruir. Quitan el gozo, quitan el deleite, quitan el canto de la viña. Cuando la iglesia está en flor, cuando está floreciendo, los recién convertidos atacan la zorra y se comen la raíz. Los cimientos de la vid, para que no den fruto y se llenen de amargura. Pero si uno no entiende el proceso de estas plantas, si uno no entiende lo que significa la zorra pequeña, si uno no entiende lo que se predica, lo que se enseña, uno se deja comer las raíces y queda amargado en la fe. Y después, ¿a quién van a ir a quejarse? No hay dónde quejarse. Porque todo para que nosotros podamos crecer nos los ha provisto Dios. La palabra es de Él. El Espíritu Santo es de Él. La enseñanza es de Él. Todo es de Él. Y todo nos ha provisto para que nosotros crezcamos y seamos fructíferos. Cantares capítulo 2, verso 15. Atrapen las zorras, dice. Las zorras pequeñas arruinan nuestras vides y nuestras vides en flor. Las zorras pequeñas destruyen los hogares, provocan venganza, desaniman, confunden y nos sacan de la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La gente no es cuidadosa con su vida espiritual, porque cuando entra en una iglesia piensan que todos son los santos, los grandes santos. No se dan cuenta que el Señor siembra el trigo, pero viene el enemigo y siembra cizaña. Y la cizaña en la iglesia es tan parecida al trigo que al final la gente se confunde. Las zorras pequeñas trabajan cuando las cosas se ponen buenas. ¿Por qué? Porque nuestras almas están llegando a la fe. Y cuando las almas llegan a la fe hay contentamiento, hay alegría. Y no se dan cuenta que las zorras pequeñas trabajan en la iglesia cuando la iglesia está floreciente. ¿Qué es lo que hacen las zorras pequeñas? Las zorras pequeñas son pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero con el tiempo pueden provocar la ruina de una persona. Una mirada, un coqueteo, un guiño de ojo y al final terminan muertos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque esa zorra pequeña entró a esas vides y se comió las raíces de la planta. Es importante prestar atención a las cosas que se quieren introducir en nuestras vidas, porque sofocan el fundamento que ha sido establecido. Parece que no tienen influencia, pero solamente parece, porque a la larga nos dañan la existencia. Estas zorras pequeñitas se introducían en los viñedos a través de los huecos que se hacían debajo de la cerca. Se comían las raíces y echaban a perder la belleza y la productividad de la viña.
Hay varias zorras que deberíamos examinar, como por ejemplo, la zorra de la venganza. Sansón dice que tomó 300 zorras, las amarró cola con cola y les prendió fuego. Y las alentó para que se vayan en un sembradío de trigo de los filisteos. El trigo es tipo de la palabra de Dios. Y cuando el plan de Dios se desvía en una vida, viene la destrucción. El Señor dice, no se vengan ustedes. Dejen o den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 2, las zorras del menosprecio. Nehemías 4:3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, los derribarían. Eso representa a las zorras que derriban los muros de oración y de la intercesión. Desmoralizan a la persona. Hay un ejemplo muy claro en la palabra. Y fue que cuando Mical vio venir al rey danzando, como tenían túnicas, de repente se le elevó la túnica y comenzó a criticar a su esposo que era David. El hombre venía saltando y danzando delante del arca de Dios, así que cuando ella vio que el arca llegó a la ciudad, esta Mical, que era hija de Saúl y esposa de David, miró desde su ventana, dice, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Hay personas que nos menosprecian por ser creyentes. Hay hartas. No es la minoría, es la mayoría. Hay menosprecio, pero también hay creyentes que menosprecian a otros. Y esas actitudes de menosprecio hacen que los cristianos seamos vistos como poca cosa. Y el diablo quiere enfrentarnos y el mundo nos ve poca cosa. Es por eso que somos el chiste, somos la burla de muchos que viven haciendo comentarios hirientes y al final, si uno se entera, esas malas actitudes lastiman. 3, la zorra de la murmuración. Uno no ve tan malo todas estas cosas porque las ve pequeñas, un pequeño comentario aquí, otro pequeño comentario más allá. Lo ve como algo trivial, como algo pequeño. Pero 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El chisme es esa información que viaja con una rapidez espantosa, de oído a oído, viaja tan rápido como la internet. El chisme tiene la característica que va aumentando el contenido de la información a medida que pasa de boca a boca y ahora podemos decir de dedo a dedo. Y destruye todo lo que encuentra a su paso, dejando las víctimas tendidas en el piso. Y muchas veces el daño que se hace es irreparable, a menos que el Señor sane a la persona herida. Los murmuradores del pueblo de Israel perecieron, dice la Escritura, por el destructor.
O sea que los que murmuraron en el desierto en contra de Moisés, que era un excelente líder, murieron en el mismo desierto. Solamente entraron de aquella generación 2 personas, Josué y Caleb. Otra zorra es la mala actitud, porque una mala actitud es una pequeña zorra. Alguien que la tenga, si no la corrige, puede llegar a destruir todo a su alrededor. Uno de los síntomas es que todo le parece que está mal. Todo lo critica, de todo se queja, nada le gusta, hasta que deja su amor por el Señor y las personas. Y se convierte en alguien sin gozo. Y el diablo termina destruyendo el fruto en esa vida. ¿Se están ubicando algunos? El creyente tiene el poder ilimitado del Espíritu Santo y la palabra para ayudarnos a ejercitar buenas actitudes. Por eso es que la Biblia nos exhorta continuamente a practicar buenas actitudes. ¿Por qué? Porque las buenas actitudes son las que determinan en última instancia nuestras acciones y nos enseñan a pensar bien. Una invasión de zorras es completamente destructiva porque va invadiendo y va acabando la producción de los frutos. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas, los lindos matrimonios, las viejas amistades, los buenos negocios y la vida espiritual del cristiano que de a poco va descuidando su vida devocional. Se consuela pensando que al fin y al cabo falló solo un día. Uno solo y nada más. Cuando uno tiene un hábito de orar, si deja un solo día de orar, al tercer día ya no quiere. Si uno deja un día de leer, el otro día no lee, al tercer día ya no quiere leer. Entonces las zorras van comiendo la planta, la raíz. Van destruyendo la viña somos nosotros. Eso es lo peligroso. Porque un día se hacen 2, 2 días se hacen 3. Y si no le prestamos atención a las pequeñeces, podemos terminar mal. Las zorras pequeñas destruyen las viñas. Las viñas somos nosotros. Nosotros somos la planta de vid, la planta de uva. Las zorras pequeñas se comen las raíces de la planta y no nos dejan dar fruto. Venimos hablando de frutos, frutos del Espíritu. Eso nos los da Dios. Pero los frutos de alma es cuando la gente ve los frutos del Espíritu en funcionamiento en nosotros, entonces quiere lo que nosotros tenemos. Y un cristiano sabio tiene que ser vigilante y debe cuidar de que no se introduzcan las zorras pequeñas en su vida y le arruinen la vida. Reflexionemos concienzudamente, minuciosamente, cuáles son aquellas zorras que están arruinando tu viñedo, tus frutos. Y no minimicemos nada en nuestro propio ojo. Nada. No lo veamos insignificante, no lo veamos como poca cosa. Más bien revisemos cuáles son las cosas que consideramos pequeñas en nuestra vida, pero nos están causando ya un problema. Seamos sabios, y vamos eliminando de una vez las zorras pequeñas para que podamos dar mucho fruto, porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Te invitamos
invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,